Vamos a hablar hoy de el resto de los nematodes tisulares que hay en Venezuela, los principales. Eh, Ustedes ya vieron lo que son nematodes intestinales y dentro de los intestinales incluimos también a los que son intestinales de animales, pero que producen una patología tisular en el humano. Pero las filarias, que es lo que estamos viendo ahorita, que complementa la clase que ustedes ya vieron el, el martes con la profesora Francis, ya vieron oncocerca-volvulus, oncocercosis, y vieron unas generalidades de lo que son las filarias, y hoy terminamos con este tema para completar. Entonces, son, ok, eh, las filarias son un grupo de nemátodes cuyo ciclo biológico necesita estar en algún tejido del humano para poder continuar, para poder llevar a cabo completo su ciclo biológico. Entonces, ya vieron Onchocerca volvulus, que lo tienen acá. Hoy vamos a centrarnos en lo que es Buchereria bancrofti y junto con Buchereria bancrofti está Brulla malayi y Brulla timori, pero que evidentemente en Venezuela no hay. Y al final de la clase vamos a terminar con lo que son las Manzonella, el género Manzonella, Manzonella osardi, Manzonella perstans y Manzonella streptocerca. No vamos a nombrarlo aloa como tal, porque los aloa no existe en Venezuela, existe en África. Más adelante les comento a qué se parece, más o menos un poquito de qué se trata esa enfermedad. Entonces, son nematodes porque son vermes cilíndricos, como habíamos dicho con los nematodes intestinales, pero ellos afectan principalmente tejidos. Entonces, Onchocerca volvulus produce oncocercosis y afecta la piel, que fue lo que vieron el martes. Buchereria bancrofti, Brulla malayi y Brulla timori producen filariasis linfática. ¿Ok? Entonces, la enfermedad se llama filariasis linfática. ¿Por qué? Porque el hábitat de estos adultos, de estos parásitos, tanto del género Buchereria como del género Brulla, es los ganglios linfáticos. ¿Ok? Y después vamos a ver un poquito, pero que son bastante menos importantes porque no son tan graves, Manzonella osardi, Manzonella perstan y Manzonella streptocerca, que producen infección por Manzonella o Manzonellosis, y Loa produce Loaloasis. Entonces, Onchocerca volvulus está en América, pero también está en África y Yemen, que sería Asia, parte de la península arábica, que como vieron produce lesiones a nivel cutáneo principalmente, pero que también podía afectar ojo y el globo ocular, particularmente la córnea, pero también otras partes del ojo, y también ganglios linfáticos, pero que el lugar principal es la piel, la afectación principal es la piel. Wuchereria bancrofti va a afectar su hábitat, van a ser del adulto, o sea, el adulto es el que determina cuál es el hábitat del parásito, y su hábitat es los linfáticos, pero con eso queremos decir los ganglios linfáticos. Las microfilarias, que son su primera forma larvaria, ellas están en sangre. Y produce, pues bueno, estas enfermedades que están acá, que las vamos a ver ahorita con más detalle. Afectación de lo que son los vasos linfáticos de, del cuerpo. Eh, Wuchereria tiene un fenómeno que llamamos periodicidad nocturna, que es que estas microfilarias están en sangre, que son la forma parasitaria infectante para el vector, están en la sangre en la noche, ¿ok? Y por eso se dice que tienen periodicidad nocturna. Ellas durante el día están en los linfáticos y durante la noche pasan a la sangre. Y se ve mucho con Wuchereria bancrofti más que con cualquier otro, o sea, es el único que tiene periodicidad. Y el vector implicado cuando es así es el Culex y Anopheles, donde el vector principal de esta enfermedad es Culex, el género Culex. Pero puede ser transmitida tanto por el género Culex de mosquitos, como por el género Anopheles, como por el género Aedes, y todas estas cosas las vamos a ver ahora. Y los demás detalles los vamos a ver cuando veamos cada enfermedad. Entonces, la filariasis linfática o buchereriasis, que le decimos filariasis linfática porque hay más de un agente causal, las producen, el agente causal sería Buchereria bancrofti y el género Brulla,
que es Brulla malaya y Brulla timori, que por sus nombres, como ven, son de Malasia y de la isla Timor, que todos quedan en Asia. Entonces, una enfermedad causada por nematodes, es decir, por vermes cilíndricos muy alargados, cuya forma adulta se va a localizar en los ganglios linfáticos y son enfermedades metaxénicas porque son transmitidas por un vector, que en este caso son los mosquitos. Y tres géneros, o sea, los tres géneros más importantes de los mosquitos son transmisores de este parásito. Entonces, ya dijimos que que el agente causal era Wuchereria bancrofti, principalmente. En Venezuela ese es el agente causal, pero que podía haber otros agentes causales secundarios en otros lugares. Esto es un corte, o sea, es una extracción de un ganglio linfático que en su interior tiene estos vermes enrollados sobre sí mismos, que son los adultos de Wuchereria bancrofti. ¿Ok? Si a ese mismo ganglio le hacemos un corte transversal, vemos esto que estamos viendo acá, que son cortes transversales de Wuchereria, donde vemos entonces los dos úteros, porque estos parásitos tienen doble útero la hembra, y principalmente en los ganglios linfáticos lo que hay son hembras, porque el macho es más chiquito y puede migrar de un ganglio linfático a otro para fecundar a las hembras. Entonces, el ciclo biológico de todas las filarias es, como ya lo vieron en la clase anterior, vamos a tener que el adulto, siempre lo vamos a llamar macrofilaria, que esa macrofilaria va a haber hembras y machos, y que esas hembras y machos van a copular, y en la fecundación de la hembra, o de la cópula, se va a generar los huevos, y esos huevos, que son intrauterinos, o sea, van a estar dentro del útero del parásito, de la macrofilaria femenina, hembra, eh, van a desarrollarse hasta que se desarrolla la microfilaria de primer estadio, o sea, la larva de primer estadio, que en este caso se llama una microfilaria, y esa hembra adulto va a larviponer, ¿ok? Entonces, en los ganglios linfáticos por su vulva van a salir las microfilarias, ¿ok? Esas microfilarias en la noche, como acabamos de decir, más o menos entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, con un pico, el pico sería a las 12 de la noche, o de la madrugada, es el momento en que ellas van a estar en sangre, y es el momento en que los mosquitos tienen mayor em, antropofilia, en este caso, para picar al humano. Ellos también normalmente pican animales, pero en este caso nos interesan cuando tienen tendencia a la antropofilia, o sea, que prefieran la sangre humana. Entonces, pican más o menos entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, y van a ingerir esa microfilaria. Esa microfilaria, dentro del vector, que va a ser en este caso los mosquitos, va a transformarse de L1 a L2, ya vamos a ver dónde, y después de L2 a L3, y esa larva L3, que se desarrolla en los músculos torácicos del mosquito, va a migrar a la probóscide del vector de los mosquitos, y cuando el mosquito pica a un ser humano sano para chupar sangre, primero introduce las larvas L3, que no tienen ningún otro nombre más que larvas de tercer estadio infectantes, en este caso. Esa larva L3 va a ir a los vasos linfáticos, y en los vasos linfáticos va a llegar a los ganglios linfáticos, y va a mudar hasta convertirse entonces en la larva L5, que primero es una larva, cuando la llamamos L5 porque está apenas mudando de L4 a L5, y ya aquí no va a haber muda, sino que va a madurar hasta convertirse en lo que son los adultos de Wuchereria, o de cualquiera de estos géneros que pertenecen a las filarias, y convertirse entonces en una macrofilaria dentro del hospedador definitivo. El ciclo evolutivo dentro del humano dura más o menos 6 a 12 meses, es decir, el periodo prepatente, en que la larva L3 se convierte en macrofilaria, copula con las hembras y los machos, son fecundados y empiezan a larviponer microfilarias. Este periodo, que dura desde la larva L3 hasta que conseguimos las larvas L1, que es el periodo prepatente, dura 6 a 12 meses, ¿ok? Y cada 6 a 12 meses se repite el ciclo, y los adultos vuelven a generar microfilarias, ¿ok?
Mientras que el ciclo biológico que se desarrolla dentro del vector biológico tarda más o menos 1 a 3 semanas en convertirse en este caso es un simulium, perdón, los mosquitos de filariasis linfática, en convertirse en tener una larva L3 infectante de Buchereria para que pueda infectar a otro ser humano sano. Entonces, como vemos el ciclo biológico, dijimos que era un mosquito que va a picar al humano y va a introducir en la piel a las larvas L3. Esas larvas L3 van a buscar los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos los van a llevar hasta los ganglios linfáticos y allí se van a desarrollar los machos y las hembras. Las hembras se van a enrollar porque son muy largas, se van a enrollar entre ellas. Pueden ser una o varias en cada ganglio, viven más o menos 4 a 5 años y cada 6 a 12 meses van a larviponer lo que llamamos microfilarias, ¿ok? Esas microfilarias van a estar en los vasos linfáticos y van a migrar a sangre durante la noche, que fue lo que dijimos que se llamaba periodicidad nocturna. Y durante la noche, cuando están migrando por la sangre, es el momento en que pica el vector. El vector introduce junto con la sangre estas microfilarias y dentro del vector se va a desarrollar entonces, primero en el intestino van a ingerir sangre, va a pasar al intestino medio del vector las microfilarias y allí ellas van a atravesar la pared del intestino medio y van a llegar hasta los músculos torácicos del mosquito. Cuando llegan a los músculos torácicos que están aquí en esta parte de acá, creo que hay una foto más adelante, se van a convertir en unas larvas de segundo estadio que las llamamos larvas salchichoides porque tienen forma de salchicha. Posteriormente esa larva L2 va a mudar y se va a convertir en una larva L3 o de tercer estadio y esa larva L3 que se desarrolla en el músculo va a migrar hasta las glándulas salivales del mosquito para ser inoculadas por la probóscide cuando el mosquito pique al humano. ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos hablando de que ingiere microfilarias. Las microfilarias vienen al intestino medio del mosquito, penetran la pared del intestino medio, se van por el hemocele hasta los músculos torácicos. En los músculos torácicos se forma la larva L2 salchichoides y posteriormente la larva L3 infectante. Y esa larva L3 infectante es la que va a ir a la probóscide del mosquito e infectar al humano. ¿Qué importancia tiene la microfilaria? No solamente es la forma parasitaria infectante para el mosquito, sino que además es la forma evolutiva que nos permite hacer diagnóstico de buchereriasis, ¿ok? O de filariasis linfática. ¿Por qué? Porque la vamos a conseguir en sangre, o sea que si yo entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana, preferiblemente a las 12 de la noche, tomo una muestra de sangre de ese paciente y le hago un método específico que se llama método de Knott para centrifugar la sangre y que pueda en el sedimento conseguir concentrar estas larvas de primer estadio, estas microfilarias, voy a poder puedo teñir, hacer un frotis, teñirlo con hematoxilina y eosina y veo esto que estamos viendo aquí en un dibujo. Esto es una microfilaria que la vamos a reconocer porque tiene estas células somáticas que se tiñen de moradito a lo largo de todo el cuerpo del parásito, de la larva, y vamos a ver que tiene una extremidad caudal, que no, o sea, nada de esto es distinguible. Tiene anillos nerviosos, tiene otras células, pero que ninguna de ellas realmente, excepto verlas y saber que existen, ninguna nos va a ayudar mucho a hacer diagnóstico. ¿Cómo sabemos que esto es una microfilaria de Buchereria bancrosti? Vamos a observar la cápsula, perdón, la extremidad caudal, donde vamos a observar que termina en una capa fina al final de los núcleos caudales, única, que no van a tener núcleos o células somáticas en esta parte final, ¿ok? En esta parte terminal. Adicional a eso, lo más característico es que poseen esto que ustedes ven acá, que se llama una vaina, que la recubre completamente, la vemos aquí también que sobrepasa, y es una de las características principales de este parásito, que es una microfilaria envainada, ¿ok? Y esa es la manera y la conseguimos en sangre y esa es la manera como la reconocemos. Usted esta foto tiene que haberla visto ya en la clase del martes y vemos entonces que tenemos tres microfilarias que están dentro de una vaina.
que son principalmente Buchereria bancrofti, pero que también son Brulla malaya y Brulla timori, y Loa loa, ¿ok? Loa loa solo existe en África, en el África, principalmente África subsahariana. Por ende, solo allá habría que hacer diagnóstico diferencial con Buchereria o con Brulla no, porque Brulla no hay en África, pero sí con Buchereria bancrofti. La diferencia va a ser el lugar donde las consigamos y la extremidad caudal. Fíjense que esta extremidad caudal, aunque tiene vaina, tiene núcleos hasta el final, núcleos somáticos hasta el final de la extremidad caudal, mientras que Brucha malayi no tiene núcleos en la extremidad caudal. ¿Ok? En el caso de malayi o Brulla timori, ellos sí tienen dos núcleos en su extremidad caudal, dos núcleos solitos, aquí solitarios, que también le permiten hacer el diagnóstico de esta microfilaria. Entonces, es cierto, les expliqué estos dos, Brulla malayi y Loa loa, pero el que se van a aprender realmente es es Buchereria bancrofti, que es la que nos interesa. Entonces, una microfilaria envainada que en su extremidad caudal no posee núcleos somáticos. ¿Ok? En el caso de Onchocerca volvulus, la forma como lo distinguimos es que fíjense que no tiene vaina que la recubra, no se consigue en sangre normalmente. Para Onchocerca volvulus lo que tomamos es una muestra de linfa, ¿ok? Y observamos entonces que no tiene núcleos en su extremidad caudal ni tiene vaina. En el caso de las manzonelas, que lo vamos a ver más adelante, igual observamos que tampoco tienen vaina como oncocerca, pero van a tener, en el caso de manzonela perstan y manzonela streptocerca, núcleos hasta el final de la extremidad caudal, y manzonela osardis no tiene núcleos en su extremidad caudal. ¿Ok? La diferencia está entre estas dos, va a estar en la extremidad cefálica, que es más grande la distancia longitudinal de la extremidad cefálica en oncocerca que la que observamos aquí en manzonela, que es mucho más chiquitica esta longitud. Y bueno, pues oncocerca está en linfa, manzonela sardi está en sangre. Vamos ahora entonces con filariasis linfática y ahora sí nos centramos solamente en filariasis linfática. Entonces, los adultos son vermes muy largos, miden 8 a 10 centímetros la hembra, 4 centímetros el macho, que miden con un diámetro que es muy finito, de 0,3 milímetros de diámetro en el caso de las hembras, 0,1 en el caso de los machos. Eso es lo que le permite al macho ser así tan delgadito es lo que le permite que él pueda migrar de un lugar a otro fácilmente por los tejidos, mientras que la hembra es un poco más ancha y más larga, o sea que ellas se limitan a quedarse en los ganglios linfáticos. Entonces son vermes muy largos y delgados, traslúcidos, revestidos de una cutícula lisa, que es esta cutícula que ustedes ven aquí en este dibujo. Entonces, las hembras tienen un útero doble, o sea que si hago un corte transversal de ese ganglio, voy a ver que hay dos úteros, como lo ven aquí. En la parte distal van a estar los huevos ya embrionados, ya embrionados, y en la parte más proximal o cercana a la vagina, ya vamos a ver que ya no son embrionados, sino larvados, es decir, que en el interior de ese huevo vamos a tener las microfilarias que son lo que está, acuérdense que este parásito dijimos que es larviponía, es decir, que dentro del útero van a eclosionar los huevos, que significa que se rompen y sale la larva, y por la vagina de este parásito van a salir microfilares. El macho dijimos que medía 4 centímetros con 0,1 milímetro de diámetro y su extremidad caudal, igual que todos los nemátodes, va a ser enrollada ventralmente. La microfilaria, que dijimos que era la forma parasitaria infectante para el vector, pero que además tenía la importancia de ser la forma parasitaria diagnóstica cuando hacemos métodos de diagnósticos parasitológicos directos, es decir, tomamos sangre directamente del paciente y observamos la presencia de la microfilaria en un frotis de sangre periférica o en una gota gruesa. ¿Ok? Esa microfilaria mide 250 a 300 micras de largo, está envainada, como lo ven acá. Fíjense que tienen esto que ustedes ven acá es la vaina. Esta es la extremidad caudal. Fíjense que es chiquitica la extremidad cefálica. Normalmente no hay núcleos en la extremidad, en la parte más externa, o sea, la parte más cefálica del parásito. Y si vemos aquí con mucho detalle, la verdad es que no se ve mucho, pero la extremidad caudal termina aquí donde les estoy señalando. Se ve el señalador, ¿verdad?
¿Alguien que me oiga y me conteste? Sí, doctora, sí se ve. Ok, la extremidad caudal termina aquí en esta puntica donde tengo puesto el señalador y los núcleos somáticos terminan aquí donde está el último núcleo somático. Ok, entonces todo esto que estamos viendo acá, que se ve un poquitico más oscuro que la vaina que está por fuera, es la extremidad caudal del parásito. Ok, entonces fíjense que alrededor del parásito uno ve como una cutícula que contiene los núcleos somáticos, pero también hay una capa externa, que es lo que llamamos la vaina, que recubre a toda la microfilaria. Entonces se consiguen en sangre periférica, pero en periodicidad nocturna, como dijimos, entre las 12 y las 2 de la mañana. ¿Ok? Que son las horas que se corresponden con la picadura del mosquito. Fíjense aquí, está un poquito más grande y se ve un poquito más sombreado, aunque entiendo que no es precisamente perfecto. Habría que mover el micrométrico para verlo mejor, pero esto es una foto. Ahora, ¿qué pasa cuando un parásito obstruye los ganglios linfáticos? Puede haber edema. Exactamente, lo que vamos a conseguir es edema. Y ese edema, cuando es de linfa, lo llamamos linfedema, ¿ok? Si fuera de insuficiencia cardíaca, sería plasma, ¿ok? Plasma que no es reabsorbido por las venas. Pero en este caso, es linfa que no está siendo reabsorbida por el sistema linfático por la obstrucción del ganglio linfático. Muy bien. Entonces, y la máxima expresión de este linfedema la llamamos elefantiasis, que ya van a ver de qué se trata. Entonces, linfedema es un aumento de volumen de un miembro, puede ser miembro superior, miembro inferior, puede ser mama, puede ser, como en este caso, órganos genitales, cualquier cosa que por gravedad se acumule líquido y haya aumento de tamaño de ese miembro. Cuando este linfedema, es decir, este aumento de volumen de linfa en ese órgano, en ese miembro, impide las funciones vitales del paciente, como por ejemplo este paciente que no se puede ni vestir, tendría que ponerse solo una falda, y que además le debe costar mucho hacer sus actividades diarias, esto que está acá se llama elefantiasis, ¿ok? Entonces aquí hay una elefantiasis del escroto y hay una elefantiasis del miembro inferior izquierdo, ¿ok? Entonces en este caso lo llamamos linfedema y en este caso lo llamamos elefantiasis, ¿ok? Y eso es la patología principal de esta enfermedad, las más crónicas o secuelas crónicas de esta enfermedad. Vamos ahora a qué es lo que pasa, por qué ocurren esas lesiones. Entonces, la patología el desarrollo de esta obstrucción de vasos de los ganglios linfáticos y por ende de los vasos es una patología que se asocia al potencial patógeno del parásito. ¿Ok? Las macrofilarias presentes en los ganglios linfáticos son los que van a producir en su mayoría estas lesiones. Y vamos a ver de qué manera. Uno, porque ellas per se secretan toxinas que hacen que haya linfangiectasia, que ya vamos a hablar de eso. Pero además de eso, como están afectando los ganglios linfáticos, si la persona sufre infecciones bacterianas o micóticas, que en los miembros, en la parte más distal, o sí, entre los dedos, en las manos, que estimulen ese ganglio linfático, o sea, que deberían activarse la respuesta inmune en los ganglios linfáticos donde drenan esos tejidos, que están afectados, pues bueno, eso va a aumentar el daño patógeno que está produciendo ya per se la macrofilaria viva dentro de esos ganglios y de ganglios adyacentes. Y además de eso, va a haber una respuesta inmune del hospedero contra esas macrofilarias que dijimos que vivían 6 años, 5 o 6 años, y que entonces cuando se muere va a producir una respuesta inmune mucho mayor dentro de ese ganglio linfático, produciendo una patología per se en ese ganglio linfático parasitado. ¿Ok? Y esos son los 3 mecanismos patogénicos que van a estar activos. Y vamos a explicarlos ahorita poco a poco, uno a uno. ¿Ok? Entonces, lo primero que ocurre es que vamos a tener macrofilarias, que dijimos que era el adulto, las macrofilarias vivas en los ganglios linfáticos. Ellas secretan sustancias tóxicas, ¿ok? Esas sustancias tóxicas no solo van a estar en el ganglio linfático afectado, sino que van a ir por todos los vasos linfáticos del cuerpo, ¿ok? Y generan inflamación y fibrosis, ¿ok?
Entonces, la primera inflamación y fibrosis que se produce en todos estos ganglios está desencadenada por la presencia, por las toxinas secretadas por las macrofilarias vivas. ¿Ok? Entonces, durante 5 a 6 años, estamos teniendo un paciente que tiene toxinas circulando por el cuerpo, principalmente a nivel de los vasos linfáticos, que me producen fibrosis. Leve, pero hay fibrosis ya. ¿Ok? Esa fibrosis me genera ectasia, es decir, enlentecimiento del flujo de la linfa en los vasos linfáticos. Y eso se llama linfangiectasia, ¿ok? Porque la linfa se va estancando. Entonces, como no ocurre por acción directa de la macrofilaria, sino por la secreción de sustancias, es extensa, es difusa y no está limitada al lugar donde se localice la macrofilaria, ¿ok? La o las macrofilarias. Es decir, yo puedo tener la macrofilaria en miembro superior y que me esté afectando y que el paciente tenga afectados los miembros inferiores, ¿ok? Porque lo que estamos diciendo es que no importa dónde esté, las toxinas de este parásito me van a afectar todos los ganglios linfáticos. Entonces, la linfangiectasia es una disfunción linfática que en la medida en que progresa me va a llevar a las secuelas crónicas que van a ser el linfedema y otras manifestaciones como por ejemplo hidrocele o ya vamos a ver las otras. Entonces, eh, esta disfunción linfática, la primera, que es la linfangiectasia, el enlentecimiento del flujo de la linfa, ocurre por un aumento de presión de los vasos linfáticos por pérdida de su elasticidad y de su capacidad de mantener el flujo linfático donde estamos recogiendo la linfa para meterla en el torrente sanguíneo a nivel se me fue el nombre, en la unión de la subclavia con la clavícula en el hombro izquierdo, ¿se acuerdan? Donde, no me acuerdo el nombre ahorita, se me fue el nombre. El conducto torácico. Exacto, el conducto torácico por donde llega la linfa, ¿ok? Entonces lo que está ocurriendo es disminución de ese retorno linfático al sistema circulatorio, ¿ok? Y eso me va a llevar a la larga a esto que estamos hablando acá, pero que tiene que estar sumado a las otras dos cosas que vamos a ver ahora, ¿ok? Entonces, primer efecto patogénico de esta parásito, macrofilarias vivas secretando toxinas que me producen linfangiectasia. Entonces, ¿qué pasa después? Hasta aquí, el paciente suele ser asintomático, ¿ok? Va a haber microfilarias circulantes, pero el paciente es asintomático. Solo si hago una cintografía, que sería colocar contraste, para que un contraste que vaya hacia la linfa y que me pueda llenar de colorante todas las vías linfáticas y que yo las pueda ver, que después vamos a ver unas fotografías de eso, unas linfografías, unas cintografías, perdón, es la única manera en que yo podría ver este daño inicial en donde se empieza a generar fibrosis por disminución de este flujo de linfa, ¿ok? Entonces, en la medida en que se unan los siguientes efectos patogénicos, pues el paciente va a empezar a presentar manifestaciones agudas y después, posteriormente, si las manifestaciones agudas logran producir suficiente fibrosis, desencadena entonces lo que son las manifestaciones crónicas, ¿ok? Entonces, hay una secuencia. La primera fase es asintomática, que dependiendo de la higiene personal del paciente puede durar muchos años y no pasar a manifestaciones agudas ni crónicas, o por falta de higiene y por traumatismos e infecciones bacterianas y micóticas que entonces se desencadenen manifestaciones agudas y que el que haya muchas manifestaciones agudas y que lesionen demasiado los ganglios me produzcan una fibrosis en los ganglios linfáticos que sea irreversible, que me lleven a las manifestaciones crónicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las agudas? Dentro de las agudas yo voy a tener dos grupos de manifestaciones clínicas. Las primeras van a ser las que se comienzan en piel, afectan luego el vaso linfático y luego el ganglio linfático, que las llamamos dermatolinfangioadenitis, es decir, itis significa inflamación, entonces va a ser una inflamación que comienza primero en la piel, luego en los vasos linfáticos y posteriormente en el ganglio linfático.
¿Quién produce eso? Por supuesto, una infección de piel. Y la infección de piel la va a originar, puede ser, por ejemplo, por micosis o porque la persona tiene un pie de atleta, tiene micosis superficial en los dedos y que eso entonces después se sobreinfecte con bacterias y me produzca una infección de piel que me afecte luego estos ganglios linfáticos que dijimos que ya estaban afectados. Ya vamos a ver fotos de eso. Y la segunda posibilidad es que tenga otro fenómeno, pero que se llama distinto, se llama linfangitis retrógrada. La linfangitis retrógrada es una adenolinfangitis, ¿ok? ¿Por qué? Porque se produce primero, afecta el ganglio linfático y posteriormente afecta el vaso linfático. Cuando afecto primero el ganglio linfático, significa que lo que está ocurriendo es la muerte de la macrofilaria, ¿ok? Y por eso se afecta primero el ganglio linfático. Y cuando se muere la macrofilaria dentro del ganglio, me va a producir una reacción inmune que me va a producir luego una inflamación no solo del ganglio, sino también del vaso linfático que está aferente, que está yendo hacia el vaso, perdón, hacia el ganglio, que está afectado. ¿Ok? Entonces, indiferentemente de que la clínica sea por dermatolinfangiodenitis o la causa sea por dermatolinfangiodenitis o por adenolinfangitis retrógrada, yo lo que voy a tener es signos de linfangitis, es decir, inflamación de los vasos linfáticos. Y eso es lo que voy a observar, de vasos y ganglios linfáticos. Entonces, las manifestaciones agudas son básicamente linfangitis, son agudas, son cuadros clínicos agudos. Y eso me va a generar en un principio, es lo que me va a llevar a la primera fase de mis manifestaciones crónicas, que me van a disculpar que esto esté aquí. Las manifestaciones crónicas que incluyen la linfangitis reversible no van aquí, sino aquí abajo en manifestaciones crónicas. Posteriormente se va a convertir en un linfedema no reversible y ese linfedema no reversible, si siguen ocurriendo dermatolinfangiodenitis, es decir, celulitis de la piel, el paciente va a caer en elefantiasis porque pierde la funcionalidad de esos ganglios y la linfa se acumula y se acumula y se acumula y no hay reabsorción de linfa y por ende el paciente siempre va a tener esa linfa acumulada produciendo elefantiasis. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Ok, No, perfecto. Entonces, esto es lo que les decía que había daño en los pacientes asintomáticos, que es la primera fase, en donde tenemos macrofilarias vivas que están dentro de los ganglios linfáticos. Fíjense que aquí todas estas cositas negras son por donde pasa, o sea, esto es una cintografía donde estoy viendo los vasos linfáticos de los miembros inferiores, ¿ok? Y tengo cómo se ven las piernas, cómo se ven las rodillas, cómo se ven la ingle y la pelvis, ¿ok? E igual en cada uno. Y fíjense entonces que los ganglios linfáticos están aumentados de tamaño porque evidentemente probablemente ahí estén las macrofilarias y que me está produciendo alteraciones del flujo. Si el flujo fuera normal, debería verse homogéneo lo que tenemos a nivel del flujo de los linfáticos. Y aquí lo que vemos es que hay como acumulaciones o lesiones que me están produciendo que no fluya adecuadamente la linfa, ¿ok? Y lo vemos en todos los pacientes, porque todos estos pacientes son pacientes con asintomáticos, pero que tienen microfilarias en sangre, ¿ok? O sea que sabemos que están infectados, pero todavía no tienen ningún síntoma de filariasis linfática. Entonces dijimos que ese paciente que ya tiene las macrofilarias en los ganglios linfáticos, pero resulta que por múltiples razones, o por un traumatismo, o porque puede ser una úlcera por presión, por cualquier razón, porque tiene pie de atleta, porque no se deja los pies húmedos y le salieron hongos y no se curó los hongos y entonces se sobreinfectó, etcétera, etcétera, vamos a tener lo que sería una celulitis. ¿Ok? Es decir, una infección bacteriana y que puede estar o no acompañada de micosis en la piel, donde estamos teniendo una infección de piel. Las infecciones de piel se llaman celulitis.
¿Ok? Entonces, esto llamamos que tiene un patrón desde el punto de vista de la filariasis linfática, un patrón reticular, porque me va a afectar, va a hacer, ¿qué voy a tener? Voy a tener en el lugar afectado todos los signos de flebosis que me van a indicar, esto todo va a drenar hacia los ganglios de la pelvis, detrás de la rodilla y de la pelvis, para que pueda activarse el sistema inmune que le corresponde eliminar estas bacterias, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay signos de flebosis. ¿Por qué? Porque hay calor, rubor, tumoración, o sea, hay un edema, y se me fue el cuarto, y está rojo, está caliente, está indurado, y hay un cuarto que se me fue. ¿Quién se acuerda el cuarto signo de flebosis? La tumefacción, creo. Creo que ya lo dije, está indurado, está rojo, está caliente, y bueno, están los 4 signos, pero se me fue el nombre ahorita que Y también pérdida de la función. no creo que eso no forma parte de flebosis. Son 4 Dolor, signos. profe. Y dolor, exacto. Dolor es el que me faltó. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces hay los 4 signos de celulitis, o sea, de clínicos característicos de una celulitis. Ok, esa celulitis dentro de un cuadro de filariasis linfática, entonces dijimos que se llamaba dermatolinfangioadenitis. Y que el patrón es reticular porque involucra varios vasos linfáticos, todos los vasos linfáticos que drenen esta área. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la patogenia? Va a haber infecciones bacterianas o micóticas a ver, lo que estamos hablando es cómo el paciente va a desarrollar la clínica de filariasis linfática. La clínica de filariasis linfática es la crónica, las secuelas, que van a ser el linfedema, que posteriormente se vuelve de reversible, pasa a irreversible y de reversible a elefantiasis. ¿Ok? Entonces, lo que estamos explicando ahorita son las manifestaciones agudas que generan que ocurran las secuelas crónicas. ¿Ok? Entonces, dijimos que ya explicamos la parte de la presencia de las macrofilarias con sustancias tóxicas que están produciendo fibrosis a nivel de los ganglios difusos. A eso se le va a sumar las infecciones bacterianas y micóticas secundarias, ¿ok? Y o micóticas secundarias. ¿Qué significa? Que si el paciente hace celulitis a repetición, ese paciente va a ser mucho más susceptible a que cada vez haya más fibrosis dentro del ganglio linfático. ¿Por qué? Porque toda respuesta inmune, después de que se elimina al patógeno, o sea, ese paciente evidentemente va a llegar a una emergencia, la van a ver por una celulitis y le van a mandar antibióticos. La celulitis va a desaparecer y cuando desaparece la celulitis, toda esa inflamación que se desarrolló, toda esa inflamación y respuesta inmune que se activó a nivel del ganglio, tiene que ser regenerada, ¿ok? O sea, tiene que haber homeostasis y esa homeostasis implica que el tejido va a recogerse y va a haber fibrosis, porque eso siempre ocurre, ¿ok? Es el proceso normal de cualquiera celulitis, ¿ok? Pero ahora, en este caso en particular, estamos sumando la fibrosis generada por las infecciones bacterianas a repetición en los ganglios donde drenaba según donde se desarrolló la infección, a la fibrosis que ya teníamos por la presencia de la macrofilaria, ¿ok? Entonces, fíjense que estamos sumando ahora ya no es un solo factor, sino que estamos sumando 2, ¿ok? Pero resulta que el paciente camina descalzo siempre y entonces sufre traumatismos en los pies frecuentes porque, qué sé yo, es agricultor, camina descalzo y está en constante contacto con la tierra y se infecta frecuentemente. ¿Qué otras razones lo predispondrían a que haga infecciones bacterianas a repetición? Se lava los pies y no se los seca bien y cuando se ponen los zapatos se mantienen húmedos y las medias y genera micosis superficial y eso entonces hace que haga infecciones bacterianas y micóticas a repetición. ¿Ok? Entonces, evidentemente que un ganglio linfático que está siendo estimulado constantemente por infecciones a repetición, va a haber remodelación del tejido inmunológico, el tejido inmunitario, y eso me va a generar cada vez la suma de un poquito más de fibrosis y más fibrosis y más fibrosis y más fibrosis, hasta que se genera el daño severo en el ganglio, que me hace que no pueda haber retorno linfático a través de ese ganglio linfático.
¿ok? Que está afectado. Entonces, cuando hay episodios inflamatorios agudos de miembros, tanto de los miembros superiores o miembros inferiores, o puede ser del escroto o del pene o de la vulva, o de la mama, todas esas cosas por presencia de macrofilarias, vamos a tener entonces dermatolinfangioadenitis, o sea, se le suma a las sustancias tóxicas de la macrofilaria, se le suma la remodelación de los ganglios linfáticos posterior a que ocurrió una dermatolinfangioadenitis. ¿Ok? Y estas infecciones a repetición son las causantes, o sea, ellas contribuyen en un 80 o 90% a que ocurra esa fibrosis a nivel de los ganglios linfáticos. Y por ende, el factor más importante productor de las secuelas crónicas, es decir, del linfedema y de la elefantiasis, va a ser las infecciones bacterianas micóticas, bacterianas y o micóticas secundarias. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que las causaban traumatismos, pero también micosis interdigitales o nicomicosis también puede ser, que producen infecciones bacterianas que generan linfangitis y eso produce daño a nivel de los ganglios. Ahora, el cuadro clínico como tal, cuando ocurre, que va a tener síntomas locales y síntomas sistémicos. Dentro de los locales, como ya dijimos que iba a haber signos de flebosis con edema o tumoración, dolor, está enrojecido y está caliente porque hay fiebre. El paciente además va a tener síntomas sistémicos como fiebre con escalofríos y se desarrolla de forma rápida y puede llegar a ser muy severos. Más severos que si fuese una adenolinfangitis por muerte de la macrofilaria. Y el agente etiológico de esa celulitis, el más común va a ser estreptococos beta hemolíticos, que son los comensales de la piel, ¿ok? Porque estamos hablando de que lo que está ocurriendo es una celulitis. Después tenemos que también puede ocurrir de 6 o 7 años después de que el paciente se infectó, se pueden morir las macrofilarias dentro de los ganglios linfáticos y esa muerte de las macrofilarias dentro de los ganglios linfáticos me produce linfangitis retrógrada. Entonces, puede ser espontánea o porque el paciente reciba tratamiento contra las macrofilarias y que se produzca entonces esta linfangitis retrógrada en el ganglio linfático. Eso significa que va a haber una gran reacción inflamatoria contra el parásito porque evidentemente es un cuerpo extraño y el sistema inmune, pues por supuesto, va a tratar de degradarlo para eliminar lo que está obstruyendo la circulación ocupando el espacio del ganglio linfático. Y por ende, esa reacción inflamatoria, mientras ocurre y posteriormente cuando logra englobar las partículas del parásito e ir eliminándolo, va a cambiarse por tejido cicatrizal y ese tejido cicatrizal es fibrótico y produce entonces más fibrosis a nivel del ganglio linfático. Sin embargo, como solamente ocurre cuando se muere la macrofilaria, no es la principal no es el principal desencadenante de las secuelas del linfedema y la elefantiasis, ¿ok? Contribuye en un 10 a 20% a la patología o patogenia de esa linfedema o elefantiasis. ¿Por qué? Porque si el paciente no se infecta nunca con bacterias y no se estimula el ganglio linfático, aunque haya toxinas que produzcan algo de linfangiectasia y que se mueran las macrofilarias, si son pocas, podría llegar a haber fibrosis, pero que la fibrosis no generara síntomas. ¿Ok? Lo que hace que realmente haya obstrucción dentro de los ganglios es el que haya habido celulitis a repetición. Porque el proceso se repite muchas veces y mientras más se repita, más posibilidades de que se genere fibrosis. La linfangitis retrógrada, entonces, es un cuadro agudo también, pero su patrón ya no va a ser reticular como la foto que vimos anteriormente, sino que el patrón va a ser lineal. ¿Por qué? Porque la macrofilaria se está muriendo, es en el ganglio linfático. Entonces, por ejemplo, en este caso, se murió los ganglios linfáticos de la rodilla, de la parte interna. Esto es una rodilla y esta sería la parte interna de la pierna. Se murió aquí en el ganglio linfático
o acá, y me produce obstrucción, que hace que haya un cordón inflamado de linfa a través de este ganglio linfático. En este caso vendría a ser en la axila, y fíjense entonces que es retrógrado porque va a ser, el daño está en la axila y lo que me está obstruyendo produciendo es obstrucción del retorno de esta linfa que no pasa a través de este ganglio y se engruesa y se pone igual signos de flebosis. Está rojo, pero en un patrón lineal está rojo, está caliente, está edematizado o indurado y duele. ¿Qué clínica va a tener este paciente? Pues bueno, progresa, como dijimos, va a tener un ganglio linfático con dolor eritematoso, el paciente va a tener fiebre, va a tener cefalea, va a tener malestar general, que es común al cuadro anterior que habíamos descrito, pero vamos a ver un cordón palpable, doloroso y eritematoso. Eso puede ocurrir en miembro superior, en miembro inferior, pero también puede ocurrir puede producir orquitis, puede producirse epididimitis, puede producirse foliculitis o inclusive un hidrocele. Y cuando son recurrentes, es decir, la suma de linfangitis retrógrada más lo que hablamos anteriormente de celulitis, porque podría tener también micosis intertrigo a nivel del escroto, por ejemplo, y que hubiese infecciones bacterianas, etcétera, etcétera, es lo que me va a desencadenar que pueda haber las manifestaciones crónicas que vendría a ser el linfedema. Entonces, las manifestaciones agudas, bien sean por una o por la otra causa, o sea, bien sea dermatolinfangiodenitis o adenolinfangitis, va a ser una inflamación de los ganglios y de los vasos, aguda porfilaria. Comienzan ambas de forma súbita, puede ser un solo episodio y que fuese solo por la muerte de la macrofilaria, o recurrir que sea múltiples episodios de celulitis durante años, ¿ok? Y cada episodio dura más o menos 3 a 15 días hasta que se resuelva, y cuando se resuelve a los 15 días, como les dije, hay remodelación del ganglio y eso genera fibrosis, y es la suma de cada evento lo que me va a ir acumulando fibrosis hasta llegar a la fase crónica de la enfermedad. Entonces, cuando llegamos a la fase crónica de la enfermedad, estamos diciendo que fue un paciente que tuvo múltiples episodios agudos, que pueden ser leves o severos, durante meses o años, que me fueron obstruyendo esos ganglios linfáticos hasta llevarme a una insuficiencia de los vasos linfáticos. Eso me lleva a un linfedema o a una enfermedad urogenital y adenopatías que están, o sea, que evidentemente lo que me van a llevar es acumulación de linfa y por ende el linfedema y elefantiasis. Entonces, el periodo prepatente de esta enfermedad, dijimos que era más o menos 6 a 12 meses, es decir, 6 meses a un año, en que el paciente, esto ya lo habíamos dicho con el ciclo biológico. Acuérdense que el periodo prepatente tiene que ver con el tiempo que tarda desde el momento en que el paciente se infecta hasta el momento en que podemos hacer diagnóstico, ¿ok? Entonces pasa un año o más en que pueda conseguir las macrofilarias, normalmente un año, en que pueda conseguir microfilarias circulando por la sangre porque ya las macrofilarias llegaron a su a máximo estado evolutivo, había machos y hembras y se produjeron las microfilarias. Entonces, durante ese periodo prepatente, el paciente puede ser asintomático, como habíamos dicho, que podía ser asintomático con microfilarias circulantes, pero también como estamos teniendo un helminto dentro del cuerpo, además en un tejido, se va a producir eosinofilia, y las eosinofilias siempre producen manifestaciones alérgicas que normalmente son cutáneas, o sea, puede tener alergias cutáneas que no sepa por qué son. Entonces, el primer cuadro es asintomático, después puedo tener pacientes portadores de macrofilarias con amicrofilaremia porque no haya machos, por ende no haya producción de microfilarias, es la otra forma de manifestación clínica asintomática. Y después tengo la fase aguda, cuando hay manifestaciones agudas de adenolinfangitis aguda, es decir, celulitis a repetición, y celulitis a repetición es la dermatolinfangiodenitis aguda, o la muerte de la macrofilaria, que vendría a ser 5 o 6 años después de que se infectó, que me produce una adenolinfangitis aguda porfilaria.
Y las manifestaciones crónicas dijimos que eran posteriores a las agudas, que depende de que hayan ocurrido las agudas. Si las agudas no ocurren, no pasamos a fase crónica. Y el paciente hace linfedema de miembros inferiores, por ejemplo, o linfedema de miembros superiores, o un linfedema del pene, o linfedema de escroto, o linfoescroto. Puede haber también hidrocele, quilocele y quiluria, que ya vamos a ver qué es también, que es kilomicrones en la orina. Acuérdense que los kilomicrones viajan por la linfa hasta el hígado para convertirse después en LDL y VLDL. ¿Ok? Y después tenemos también que puede ocurrir un fenómeno que sí ya es muy poco común, que ocurre solo en un 1% de los pacientes infectados, que se llama eosinofilia pulmonar tropical, que ya vamos a explicar un poquito de qué se trata, pero es bastante, el 99% de los pacientes con filariasis linfática está dentro de los otros grupos. O es totalmente asintomático, o presenta manifestaciones agudas, o lo conseguimos con manifestaciones crónicas. Lo que sí es importante es que se den cuenta de que hay una secuencia en el tiempo y que normalmente cuando el paciente ya tiene linfedema, sea reversible, irreversible o elefantiasis, ya las macrofilarias se murieron y no las voy a conseguir. O sea que el paciente ya en esta fase crónica no va a tener microfilarias circulantes. Entonces, la subclínica o asintomática. El paciente puede estar excretando microfilarias por la orina. La mayoría de las veces hay anormalidades funcionales de los vasos linfáticos. Si yo hago una cintografía, voy a conseguir linfangiectasia, ¿ok? Porque hay vasos linfáticos que están tortuosos y dilatados. Y esto puede o no existir porque haya muy pocas macrofilarias, por ende que no afecten lo suficiente los vasos linfáticos, o durar muchos años sin que produzca manifestaciones clínicas porque el paciente nunca hizo una celulitis, por ejemplo. Entonces nunca hubo daño grave a nivel de los ganglios linfáticos. Esto entonces, como dijimos, era una cintografía donde estamos viendo unos vasos linfáticos muy aumentados, muy dilatados, que no es lo normal, y que no se distribuye homogéneamente el contraste, lo cual significa que están tortuosos y dilatados con aumento de la presión hidrostática, por ende la linfa no se está devolviendo correctamente hacia el torrente sanguíneo. Entonces, linfedema es la principal o la primera manifestación clínica crónica. Ese linfedema ya dijimos que podía ser en muchos lugares. El más común de todos es miembros inferiores, pero lo podemos conseguir también en miembros superiores. Como les dije antes, también puede ser en la mama, en la pared escrotal, en el pene y raramente puede ocurrir, menos común, pero puede ocurrir también en la vulva de la mujer, en los labios mayores o menores de la mujer, labios mayores principalmente. El linfedema de miembros inferiores es más común en mujeres que en hombres y suele presentarse en personas mayores de 15 años, más o menos entre los 15 y 45 años de edad. Es muy difícil para este entonces, cuando el paciente ya tiene manifestaciones crónicas, que se pueda demostrar la presencia del parásito, porque el parásito para este momento ya se murió. ¿Ok? Entonces, tenemos que el linfedema puede ser en miembros. Fíjense que la señora que tenemos acá tiene linfedema de los 4 miembros, porque los 4 miembros están afectados. Lo que más afectado tiene son los miembros inferiores, tiene linfedema en los 2 pies, pero también está en estos brazos que están engrosados. Fíjense que la muñeca es casi que del mismo grosor que el codo y eso no es lo normal en ambos brazos. En este caso, este señor es unilateral, o sea, solamente en la pierna izquierda. Y en este caso es solamente en el miembro superior derecho. ¿Ok? El izquierdo está normal. El linfedema puede tener varios aspectos. Puedes tener forma nodular, como este señor. Discúlpeme que la foto se ve un poco fea, pero aquí hay nódulos, ¿ok? No es una piel lisa, sino que es nodular. También puede ser verrugosa, como ven aquí que este paciente en los espacios interdigitales tiene como verrugas. Pero igual también tiene linfedema aquí en el resto y deja fovea. Esto es un dedo que marcaron y dejó fovea porque es linfa. Y este otro señor que vemos acá es lo que hablamos de que era un linfedema, de linfedema escrotal, linfedema de miembro inferior izquierdo, perdón, elefantiasis de miembro inferior izquierdo, elefantiasis escrotal, y tiene linfedema también en los miembros superiores.
También podemos ver hidroceles. Si ponemos una linterna aquí a este escroto de este niño, vamos a ver que este joven, vamos a tener que tiene líquido aquí en el escroto. Aquí tenemos, si se ve opaco, es linfa y no líquido, porque no sea un hidrocele, sino un linfedema. Y bueno, como lo ven acá, que no se supone que el testículo sea o en el escroto sea de tan grande. Aquí vemos un linfedema, una elefantiasis del pene. Fíjense que aquí en el anterior veíamos el pene aquí chiquitico y el escroto. En este caso, esto que estamos viendo aquí es el pene eh, edematizado, o sea, con un linfedema del pene. O una elefantiasis del pene. Puede haber linfoescroto, puede haber quilocele, que este líquido esté lleno de kilomicrones y por ende va a ser, a pesar de que se ilumina, va a ser un color opaco, o quiluria, que sería la excreción de kilomicrones por la orina. Esto es lo que es la quiluria, o sea, el paciente orina y la orina es blanca. Una orina blanca es un signo de obstrucción de vasos linfáticos. Y el principal causante de obstrucción de vasos linfáticos a nivel de la pelvis y que entonces la linfa se devuelva hacia la orina es este parásito filariasis linfática. ¿Qué otra cosa lo podría producir? Por cualquier tumor que me produzca una obstrucción o sea, que por compresión me comprima los vasos linfáticos de la pelvis, también me va a producir quiluria. Entonces tengo que hacer pues diagnóstico diferencial para ver cuál es la causa. Pero si es un país endémico para filariasis linfática, pues evidentemente debo sospechar que esta quiluria se debe a filariasis linfática. O sea que tengo ganglios linfáticos afectados por macrofilaria con infecciones a repetición que me afecten los ganglios de la pelvis y que entonces haya fibrosis y que eso haya que se devuelva los kilomicrones absorbidos por el intestino, se drenen hacia la vejiga en lugar de subir hacia el torrente para ir hacia el hígado. ¿Ok? Sanguíneo para llegar al hígado. Entonces, diagnóstico diferencial de un linfedema. El linfedema lo puede producir también cualquier linfedema de miembros superiores o de miembros inferiores, más común la insuficiencia venosa crónica es más común en miembros inferiores. Lo puede producir también una tromboflebitis venosa profunda y habría que hacer diagnóstico diferencial, un lipoedema o tumores que me produzcan linfedema por obstrucción de ganglios linfáticos, como por ejemplo un cáncer de mama me podría producir un linfedema de miembros superiores si estuviera en fase muy adelantada. Cualquier metástasis en ganglios linfáticos me puede producir linfedema. Las radiaciones también, por ejemplo, radiaciones de los ganglios linfáticos axilares después de una mamectomía, o sea, de un cáncer de mama, también me podrían producir linfedema de miembro superior. Entonces sabemos que existen otras causas de linfedema y no solamente filariasis linfática. Ahora vamos a hablar de lo que es la eosinofilia pulmonar tropical. ¿Ok? Esto es brevemente porque, como les dije, es mucho menos común que el resto de las manifestaciones de este paciente, de estos pacientes. Se produce solo en un 1% de los pacientes con filariasis linfática. Y lo que ocurre, fíjense que hasta ahorita habíamos hablado que la agente causal o la forma parasitaria patógena era la macrofilaria. ¿Ok? Entonces, en oncocercosis, la forma parasitaria patógena es la microfilaria. En filariasis linfática, la forma parasitaria patógena es la macrofilaria. ¿Cuál es la única excepción? La eosinofilia pulmonar tropical, que se produce por las microfilarias de Buchereria bancrofti o brulla. Entonces, las microfilarias de filariasis linfática normalmente van a estar en los vasos linfáticos y en la noche van a pasar a la sangre. Pero en un pequeño grupo de estos pacientes van a estar en los linfáticos en los pulmones, ¿ok? Y cuando ellos pasan a los linfáticos de los pulmones, producen una respuesta inmune exagerada que produce una hipereosinofilia con una cantidad exagerada de producción de inmunoglobulina E para eliminar el parásito cuando está en el pulmón, ¿ok? Entonces, se produce un secuestro de microfilarias a nivel pulmonar y ese secuestro produce un compromiso pulmonar severo con destrucción del tejido pulmonar, ¿ok? Eso entonces me va a generar una fibrosis intersticial crónica que en la clínica sería similar a un EPOC.
¿Ok? Pero gracias a Dios solo ocurre en un 1% de los pacientes. Entonces, los síntomas se parecen a un asma bronquial con tos paroxística nocturna y anorexia. Hay una hipereosinofilia periférica con altos niveles de IgE, pero también de IgG4 en suero. Es más común en hombres que en mujeres. No se ha descrito en niños, nunca se ha visto en niños. Y bueno, cuando hacemos una rayos X de tórax, el rayos X de tórax es normal, pero también puede haber infiltrados difusos. Pero si hacemos una espirometría, el patrón de la enfermedad va a ser pulmonar restrictiva, como en los casos de EPOC, porque es una enfermedad básicamente obstructiva, o sea, me está produciendo daño a nivel del tejido, no de los bronquios como el asma, sino del tejido pulmonar. Y lo que ocurre entonces es una pérdida de la elasticidad pulmonar. El diagnóstico diferencial en estos casos vendría a ser, por ejemplo, una hiperinfección por Escherichia coli que me produciría una neumonía con eosinofilia o sin eosinofilia. Puede ser una larva migrans visceral pulmonar que me produciría una clínica similar o una leucemia eosinofílica que también me produciría síntomas pulmonares. Entre otros, puede haber muchas otras cosas que me produzcan esto. Diagnóstico de la enfermedad, pues dijimos que podíamos hacer un método de NOT, que debo tenerlo escrito más adelante, y luego hacemos una gota gruesa. Esto es una gota gruesa, fíjense que aquí se ven los núcleos, pero no se ven de las células, pero no se ven las células, como la membrana de la célula, y lo que vemos aquí es unas microfilarias envainadas, miren esta vaina que está acá, y bueno, pues sabemos que por la extremidad caudal no se ve muy bien por la foto, pero la extremidad caudal debería verse, aquí sí se ve. Fíjense que aquí lo que está enfocado es la cutícula del parásito y se ve que hasta aquí llegan los núcleos somáticos y tenemos la extremidad caudal sin núcleos al final. Y cuando le vemos por acá, vimos que está envainada porque aquí está la vaina y aquí termina la extremidad cefálica del parásito. Ahora, el gol estándar, que significa el método diagnóstico de elección de filariasis linfática, no va a ser la demostración directa del parásito. ¿Por qué? Porque es muy difícil sacar muestras de los pacientes, de un paciente que no está hospitalizado, sino que es ambulatorio, de tomarle la muestra a las 12 de la noche. Entonces, y que además de eso es poco sensible porque tiene que tener microfilarias en sangre en el momento en que hago la muestra, tomo la muestra, ¿ok? Entonces, el gol estándar o el método diagnóstico de elección de filariasis linfática va a ser la prueba rápida para detección de antígenos de filaria circulante, de macrofilaria circulante, ¿ok? ¿Qué significa eso? Es una inmunocromatografía, como las que hacíamos para COVID, es decir, es una prueba rápida en una tira reactiva donde si se me prende, por cromatografía se detecta el antígeno, o sea, la presencia de antígenos de macrofilaria, que los detecto porque están circulantes en la sangre y están circulando 24 horas al día, no circulan en un momento sí y otro no como las microfilarias, voy a conseguir entonces la presencia de este antígeno y me va a dar diagnóstico de la enfermedad. Limitantes. Evidentemente estoy buscando antígenos circulantes del parásito. El parásito tiene que estar vivo. La única manera en que me sirva la detección de antígenos del parásito es que el parásito esté vivo, es decir, que el paciente esté en los primeros 6 años de infección. ¿Ok? Si pasaron 6 años y las macrofilarias se murieron, no voy a tener antígenos circulantes. ¿Por qué? Porque se murieron los parásitos, o sea que se murieron todo lo que estaba circulando ya se eliminó. Esto ha permitido, conseguir microfilarias circulantes en niños era imposible. De hecho, cuando se hacía el método de NOT, NOT se escribe K-N-O-T-T, que lo van a tener en su práctica cuando lo vean. Cuando se hacía el método de NOT, nunca salían positivos los niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenían poca carga parasitaria. Acuérdense que si estaban infectados, apenas se estaban infectando por primera vez. Mientras que en los adultos es más frecuente que consiguiéramos que tuvieran microfilares, ¿ok? Porque tenían más tiempo con la infección. Entonces, la aparición de esta prueba rápida permitió descubrir que los niños también se infectaban, que también había infección de los niños, pero que la clínica pasan años antes de que el paciente desarrolle las secuelas crónicas, ¿ok? Entonces, la inmunocromatografía va a ser
me permite determinar si hay antígenos circulantes. Bueno, el tratamiento es por programas de control. Cuando yo consigo una población infectada, se supone que debo hacer un estudio completo de la comunidad. Evidentemente tengo que buscarlo en pacientes que estén, en pacientes jóvenes. Si yo consigo un paciente con un linfedema o una elefantiasis, yo debo buscar cuál es el lugar donde se puede haber infectado ese paciente, es decir, donde vivía hace varios años, antes de que empezaran los síntomas, para ver si hay los mosquitos infectados en ese lugar y hacer un estudio epidemiológico a la población joven, entre 18 y 25 años, para detectar si hay pacientes que tengan macrofilarias vivas, ¿ok? Antígenos circulantes de macrofilarias vivas. Y si consigo que en esa población hay pacientes, o sea, que hay personas infectadas, lo que debo hacer es dar tratamiento masivo a toda la comunidad. Y eso se hace con dosis única de ivermectina con albendazol o ivermectina con DSE, que significa dietilcarbamazina, dependiendo de si hay, por ejemplo, en nuestro país no se puede usar dietilcarbamazina porque nosotros tenemos oncocercosis, entonces solamente se utilizaría ivermectina con albendazol. Pero en países como África se utiliza ivermectina con dietilcarbamazina. Por el contrario, como ellos tienen LOA-LOA y la LOA-LOA es muy sensible al albendazol, necesitas tratarlo con dietilcarbamazina para no producir los efectos secundarios de matar muy rápidamente esas otras enfermedades. El programa entonces de control de la eliminación de filariasis linfática a nivel mundial consiste, uno, en interrumpir la transmisión, como todos los programas de eliminación, y se hace con tratamiento masivo antiparasitario a la población de las áreas endémicas. No necesitas que el paciente esté demostrado que tiene el parásito. Si pertenece a un área endémica, debe recibir tratamiento por 4 a 6 años, una vez al año. ¿Ok? En lugares como en China, utilizan para eliminar la filariasis linfática, usaron dietilcarbamazina en la sal de mesa y toda la población lo recibió por un año y de esa manera controlaron la enfermedad. Ok, entonces se tiene que usar ivermectina y albendazol por 4 a 6 años hasta que se mueran las macrofilarias, porque este tratamiento es microfilaricida, es decir, solo mata las microfilarias y no la macrofilaria. Pero además de eso, hay que aliviar o prevenir las secuelas. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, hay que enseñar a la población a que evite desarrollar infecciones a repetición, que no ocurran la celulitis, porque la celulitis ya sabemos que es lo que ocasiona que el paciente desencadene las secuelas graves que van a ser el linfedema irreversible que lleva a elefantiasis. ¿Ok? Entonces, el tratamiento consiste en interrumpir la transmisión a través del tratamiento masivo y aliviar las secuelas, prevenir las secuelas a través de educación para la salud con respecto a higiene de las áreas afectadas para uso de calzado y evitar los traumatismos en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, para de esta manera evitar que se genere fibrosis en los ganglios linfáticos. ¿Alguna pregunta sobre filariasis linfática? De mi parte, no. Ok. Bueno, No, entonces profe. vamos con la segunda parte que va a ser de Manzonella. Ok. Esto es más rápido porque estas tienen menor importancia médica. Las infecciones pueden ser en Venezuela las que se han demostrado en América, porque no es que en Venezuela se haya demostrado mucho tampoco. Es Manzonella osardi y Manzonella perstan, y principalmente están en comunidades indígenas del sur. ¿Ok? Está muy bien estudiado en Brasil, nosotros no tanto, pero creemos que también hay en nuestra población indígena. Esto ya lo vimos porque se los expliqué al principio. Bueno, pero no hicimos énfasis en. Entonces vamos a ver Manzonella osardi, que es la que principalmente hay en Venezuela. No tiene núcleos en la extremidad caudal y tampoco tiene vaina, que es la que vamos a ver primero. Entononces, Manzonella osardi está en toda América, desde Panamá hasta Argentina, incluyendo las islas del Caribe. ¿Ok? La macrofilaria vive en el mesenterio y en tejido conjuntivo subperitoneal, es decir, vive a nivel abdominal.
y en tejido adiposo de esas vísceras abdominales. Ok, entonces, sus microfilarias van a estar en la sangre. Y decíamos que las podíamos diferenciar entonces de las de Oncocerca volvulus, porque mientras la muestra que tomemos de linfa solo tenga linfa, si solo tiene linfa van a ser de Oncocerca, pero si hay sangre, puede ser que sea contaminación con microfilarias de Oncocerca, perdón, de Manzonella ossardi. ¿Ok? Entonces, si son de sangre, son Manzonella ossardi y bueno, las tenemos que igual distinguir por las características. Entonces, igual que Oncocerca, está desprovista de vaina y tampoco tiene núcleos somáticos en la extremidad caudal eh, que me permiten hacer el diagnóstico. Si tuviera la duda entre Oncocerca y Manzonella, lo que tendría que ver es fijarme en la extremidad cefálica, ¿ok? Entonces dijimos que si yo tengo una muestra de linfa que se me contaminó con sangre, tengo que observar la extremidad cefálica y si esto es más largo que ancho, es Oncocerca volvulus, o si es más tan largo como ancho, que aquí es como una crucecita del mismo tamaño, puede ser que sea Manzonella ossardi. ¿Ok? Ok, el ciclo evolutivo va a ser igualito que el de Oncocerca y el de Wuchereria bancrofti. La diferencia es que el hospedador intermediario, o similar a Oncocerca, el hospedador intermediario va a ser Simulium, y el más común es el Simulium amazonicum que transmite esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, como dijimos antes, se necesita que el mosquito, que este jejen esté infectado, que pique a una persona sana, va a inocular la larva L3, esto le sirve de repaso para todas las demás, el ciclo biológico de las demás filarias, inocula una larva L3, esa larva L3 va a ir por sangre o vía linfática hasta el peritoneo, al mesenterio y la región abdominal, a los ganglios viscerales de aquí del peritoneo. Allí entonces va a convertirse en larva L4, de larva L4 muda a L5, adulto joven, y se convierte en macrofilaria. La macrofilaria, si hay machos y hembra, copulan, se generan los huevos en el útero de la hembra, va a larviponer y la larva que está oviponiendo es una microfilaria que entonces va a ir a sangre y va a circular por la sangre sin periodicidad. Y cuando el jejen vuelve a picar, ingiere las microfilarias y se infecta. Y de la misma forma que hablamos anteriormente del mosquito y que les explicaron el martes pasado, va a entrar por la probóscide, va a ir al intestino medio del simulium, va a atravesar la pared intestinal, de ahí por el hemocele va a ir a los músculos torácicos. En los músculos torácicos la larva L1 se va a transformar en L2, que es esta larva salchichoide, y esta larva salchichoide después se va a mudar y se va a convertir en larva L3 infectante, que va a ir hacia la probóscide y va a picar al hospedador susceptible, a otro hospedador susceptible. Manifestaciones clínicas, la principal va a ser eosinofilia, porque es un parásito que está en los ganglios linfáticos, o sea que va a generar una respuesta inmune contra él. Está principalmente en amerindios del Brasil. En ellos está descrito, o sea, esta clínica está descrito en amerindios de Brasil. Cuando hay altas cargas parasitarias, produce varices en miembros inferiores, produce dolor en las rodillas y en tobillos, produce manchas cutáneas eritematosas, pruriginosas, porque acuérdense que hay eosinofilia, o sea que va a haber como rosetones. Va a producir linfadenopatías inguinales. El paciente puede hacer fiebre, cefalea y a veces está descrito que pueden presentar vértigo también. La importancia de Manzonella y lo que uno va a hacerles énfasis a ustedes es que hay que hacer diagnóstico diferencial con Wuchereria bancrofti si está en sangre y con Oncocerca volvulus si lo que tenemos es una muestra de linfa de piel que esté contaminada con sangre. ¿Ok? Y vamos ahorita a la segunda Manzonella que vamos a hablar. Manzonella perstans es la segunda que se consigue en América. Ella también está desde Panamá hasta Argentina, pero su vector ya no va a ser un jejen, sino que va a ser un culicoide, que es un puripuri. Entonces, también está en África. Su hábitat, es decir, el hábitat del adulto,
de la macrofilaria de Manzonella perstan van a ser cavidades serosas del cuerpo, principalmente cavidad peritoneal igualito que la que vimos anteriormente. Así que va a estar principalmente en el peritoneo, el mesentero y el retroperitoneo, pero también puede estar en la pleura y algunas veces en pericardio y tejido perirrenal, pero no es lo más común. Lo más común es que esté en la cavidad peritoneal. Sus microfilarias, igualito que la Manzonella anterior, Manzonella sardi, van a estar en sangre, ¿ok? No tienen periodicidad, o por lo menos no muy marcada, pero sí están más abundantes en la noche, porque igual los puripuris normalmente a las 6 de la tarde es cuando pican, o sea que evidentemente va a coincidir con el periodo de alimentación de su vector. Y bueno, por eso estarían más en la tardecita, tarde-noche. Manzonella perstan, exactamente el mismo ciclo biológico, no lo voy a repetir. Los adultos van a estar en cavidad peritoneal principalmente, pero pueden verse también en otros lugares como pleura o pericardio. En el caso de Manzonella perstan, lo que vamos a conseguir es que no se considera un parásito patógeno en general. Por lo general, lo que pasa es que se conoce muy poco porque se han conseguido muy pocos pacientes infectados con este parásito. Algunos autores que sí lo hayan evaluado, que lo han evaluado un poquito más, dicen que sí, que probablemente sea patógeno, y dentro de las manifestaciones clínicas que ellos dicen que ocurren, es principalmente lo que se llama un edema tipo edema de Calabar. El edema de Calabar es el edema descrito en Loa Loa, ¿ok? Loa Loa es una filaria que solamente hay en África, que ya se las nombré, que produce este tipo de edema. Eso significa, el edema de Calabar es un edema transitorio, es decir, que ocurren como tumoraciones grandes, induraciones grandes, que puede ser en cualquier parte de la piel, para que haya tumoraciones, estas tumoraciones. Es como el tránsito de las macrofilarias circulando me genera que haya una reacción inmune, pero que es transitoria porque el parásito se mueve, ¿ok? Eso me produce edemas transitorios en cualquier parte del cuerpo, principalmente en brazos, en manos y cara, que son recurrentes, es decir, dura 3 a 4 días y desaparece. Aparece en otro lugar 3 o 4 días y desaparece. 3 o 4 días y desaparece. Algunos pacientes, algunos investigadores dicen que puede producir también linfedema a largo plazo, y puede producir también edema periorbital y prurito conjuntival cuando se hace migraciones por la conjuntiva, con nódulos granulomatosos irritativos en la conjuntiva. Ahora, eso es mucho más común con Loa Loa que con Manzonella perstan, pero está descrito para las dos enfermedades y es común a los dos. Cuando ustedes vean en internet que hay una larva, pues realmente no es una larva, es la macrofilaria de un nematode migrando por la conjuntiva del ojo, aunque diga oncocercosis, eso no es oncocercosis, eso es Loa Loa, ¿ok? Pero la mayoría de ellas dicen, en los buscadores dicen oncocercosis. Es una Loa Loa migrando por conjuntiva. El diagnóstico de esta enfermedad y de cualquiera de estas otras, particularmente de esta Manzonella, dijimos que era demostración de las microfilarias en sangre, en el caso tanto de Manzonella sardi como de Manzonella perstans. Ocasionalmente se puede conseguir en otros tejidos como líquido cefalorraquídeo, orina o como habíamos dicho que fuese en un líquido pleural o en un líquido pericárdico, pero no es lo más común. Y listo, ¿tienen alguna pregunta? No, profe. No, tampoco. Bueno, chicos, gracias a los que estuvieron presentes No, vale, doctora, gracias a usted. en